Buenas tardes, compañeros. Continuando en el marco del contrato colectivo de trabajo de trabajadores y profesores, a continuación tendremos la intervención de justamente tres profesores que nos platicarán un poco sobre la inestabilidad laboral que sufren los profesores de asignatura en esta institución y quizá en algunas otras. Entonces, pues, les damos la palabra para que nos platiquen un poco acerca de esto. Gracias. Bien, bueno, nosotros vamos a platicar entonces al respecto. De hecho, se titula la plática así: inestabilidad laboral del profesor de asignatura. Y esto responde precisamente a varias cosas de las que ya se han platicado en las charlas anteriores que tuvimos. Entre ellas, pues, esta cuestión de que tenemos un contrato colectivo de trabajo que no se aplica al 100% y que está dentro del marco también de un estatuto de personal académico. Este estatuto del personal académico impone sobre el contrato colectivo ciertas normatividades que hacen que, de cierta manera, pues no haya esta carrera de profesor de asignatura como es en el caso de los compañeros administrativos. Voy a empezar platicando acerca pues de una cuestión que surgió hace algunos días en cuanto a esta cuestión de la profesionalización del profesor de asignatura, ¿no? En ese sentido, la cuestión es que se ha cuestionado si ser profesor de asignatura es o no un trabajo y es o no una profesión. Y en ese sentido, pues cabe mencionar que no hay como tal, ¿no?, una preparación de un profesor, ¿no?, en la universidad, salvo en contadas pues en contadas instituciones, en contadas escuelas, es donde se aplica precisamente este desarrollo profesional. Y sin embargo, hay una cantidad de profesores, ¿no?, que pues estamos a la postre trabajando, estamos sobre la marcha trabajando y que, bueno, al final de cuentas estamos ejerciendo nuestra profesión. Nuestra profesión la ejercemos bien, o sea, yo quiero decir, por ejemplo, que soy matemático, entonces mi profesión es la de ser matemático. Sin embargo, el ser profesor implica también una preparación para poder ser pues, docente. Y esa preparación muchas veces va a cuenta de uno, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión de esta crítica sobre ser profesión, pero la crítica iría hacia la institución. Parte de esta inestabilidad laboral es que nos hacen esta cuestión bueno, pues ustedes no son, o sea, no están ejerciendo ahí una profesión, no son profesores, ¿no? Pero tampoco hay la opción o el camino o la viabilidad para hacerlo, ¿no? Desde la manera en que lo ven o desde el punto de vista de la cúpula del poder, pues resulta que nosotros no representamos, ¿no?, esta cuestión, en el sentido precisamente, ¿no?, pues de que no hay como esta cuestión profesional al respecto, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir, nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión y a su vez estamos preparando a las nuevas generaciones y preparándonos a nosotros, ¿no? Entonces, la institución debería de brindarnos esas herramientas, debería de profesionalizarnos en ese sentido, si es que realmente les preocupa esta situación. Sin embargo, volvemos a toda esta situación del contrato colectivo, ¿no?, el contrato colectivo del trabajo y todas estas cláusulas que muchas veces no se cumplen, en donde inclusive se supone que hay programas para preparar a los profesores, pero que yo les preguntaría aquí a las personas que nos están viendo o a los profesores que nos están viendo, ¿cuántos de ustedes conocen que existen estos programas? ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente que existen estos programas de profesionalización de la carrera docente? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido como contacto con esta situación? Es muy poca porque no hay difusión y porque justamente otra vez estamos en la situación en donde no se nos reconoce, ¿no?, como parte importante de la universidad. Entonces, desde el punto de vista de la cúpula del poder, pues resulta que no. Pero desde el punto de vista de los trabajadores, pues claro que sí, claro que nos tenemos que profesionalizar constantemente y claro que esa profesionalización tendría que responder incluso a esta otra parte de la estabilidad laboral. Ahora, ahí me gustaría platicarles al respecto sobre cómo es que se da el proceso, al menos aquí en la Facultad de Ciencias, que es donde pues a mí me ha tocado trabajar, de la contratación. En ese sentido, cada semestre nosotros tenemos que renovar el contrato. Es un contrato que, si nos aplicamos a la Ley Federal de Trabajo,
resultaría que después de un periodo de 2 o 3 semestres de estar trabajando, deberían de darnos una estabilidad laboral, deberían de darnos esta cuestión de pues la continuidad en el trabajo, porque justo la Ley Federal del Trabajo lo marca. Después de cierto periodo de trabajar o de esta relación laboral o patronal, se establece ya una relación que debería de absorberse y de ser permanente. Y no se da. Resulta que cada semestre nosotros tenemos que solicitar materias, esperar un periodo o un proceso que además no es del todo claro cómo se ejerce, y pues no hay una garantía de continuidad, ¿no? Es el caso que a muchos compañeros les sucede, ¿no? A muchos compañeros tienen que renovar este contrato semestre con semestre, hacer esta solicitud de grupos, esperar aproximadamente mes y medio para que, pues, justo se le avise si hubo o no esta continuidad en su contratación, si va a tener grupos o no, y entonces después de ese periodo, pues viene todavía la firma de contrato y viene esta situación. Y entonces resulta que a muchos compañeros durante este proceso pues los dejan fuera, ¿no? Los dejan fuera con un pretexto de que pues no hay presupuesto, que no alcanza para cubrir muchos grupos, que hay mucha demanda, etcétera. Pero hay compañeros, o habemos compañeros que incluso hemos llevado ya muchos años trabajando aquí en la universidad y que de un día para el otro, ¿no? O sea, en este proceso de recontratación se nos deja sin contrato. Entonces, no tenemos esa estabilidad, ¿no? Y a pesar de que, pues hay todo un factor ahí de que está, pues no bien pagado, ¿no? Pues representa un trabajo y representa una fuente de ingresos para nosotros, para nuestras familias y para los demás, que pues con este proceso siempre nos dejan como en estas cuestiones de esperar, ¿no? O incluso de desesperación, ¿no? Porque pues es la incertidumbre de saber si te van a asignar o no te van a asignar un curso. Y ese es un tema bastante complicado, bastante delicado, y es algo que, por ejemplo, las APAUNAM nunca se han sentado a revisar, ¿no? Nunca se ha visto. De hecho, en el contrato colectivo hay cláusulas que dicen que después de cierto periodo de tiempo de estar trabajando, tendrían que abrir periodos de, para, ¿cómo le llaman? Esto es la continuidad, se me fue la palabra. ¿Cómo? Concurso de oposición. De oposición, pero definitividades. Para las definitividades, ¿no? Se supone que después de un periodo de uno de haber estado dando de manera continua, se le tendría que abrir un concurso de oposición para darle la definitividad. Lo cual no representa, o sea, la definitividad no representa que le estén dando a uno base, sino que simplemente le van a respetar, que ya no le pueden quitar de manera tan sencilla ese grupo. Y eso, por ejemplo, no se cumple, y las APAUNAM, por ejemplo, pues nunca se han puesto a ver si sucede o no sucede, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues resulta necesaria la organización, resulta necesario que nos organicemos como docentes para poder exigir y que realmente se cumplan estas cláusulas en el contrato. Y en ese sentido, esta oportunidad es histórica, precisamente. Es una oportunidad que nos da o nos permite a los docentes, y que deberíamos de concientizarnos en hacerlo, arrancar ese contrato colectivo de trabajo a la APAUNAM y hacerlo que realmente mejore, como ya se ha expuesto, que sea más sólido, pero además que realmente nos acuerpe y nos proteja como trabajadores. Porque a pesar de ser profesores y a pesar de ser esta situación, somos trabajadores. Y entonces necesitamos tener las mismas leyes que los trabajadores tenemos. Necesitamos que se cumplan más bien, porque las tenemos, ¿no? Pero necesitamos que realmente se ejerzan. En ese sentido, pues necesitamos también tener el respaldo de las continuidades y de no estar pasando por estos periodos de angustia, ¿no? Para muchos compañeros, que es el no contar con esa fuente de trabajo. Y bueno, rápidamente nada más me gustaría decir que muchos de nosotros también tenemos otros trabajos, ¿no? Pero no debería de ser así la situación. O sea, no debería de ser este proceso, porque al final hay un presupuesto bastante grande que ejerce la universidad, con el cual podría mantenernos a nosotros en una estabilidad. Y sin embargo, pues como el título mismo lo dice, lo que vivimos más bien es una inestabilidad laboral. Voy a dejar hasta aquí mi participación y voy a darle la palabra a Juan Manuel.
Bueno, pues gracias igual. Eh, mm, yo lo que quiero exponer un poco es sobre esta situación de la inestabilidad, los motivos que hay detrás, algunos que puede haber, algunos otros que definitivamente los hay. ¿Qué es esto? Y quiero empezar con esto con un panorama un poco general. Siempre que viene una nueva legislación, un nuevo paquete, una nueva reforma en cualquier asunto, es muy importante cuestionar esto a quién le beneficia, ¿no? Este tipo de paquetes, este tipo de reformas que hacen, nuevas legislaciones, usualmente siempre obedecen a intereses. En el caso de la precariedad laboral, específicamente del personal docente, con más énfasis en el personal docente de asignatura, pues esto obedece a prácticas neoliberales en la educación. Eh, esto que se ha visibilizado, ¿no? De la estabilidad, de que paguen bien, ¿quién no quiere que paguen bien? ¿Quién no quiere la estabilidad? A ver, ¿quién es esta entidad malvada que no quiere? No es tanto que sean malvadas, es más bien que obedecen a intereses económicos y hay diversos documentos y organismos que a lo largo de la historia van demostrando cómo es que funciona esta situación. Por poner un ejemplo, en la mañana me venía acordando mucho de cuando es un ejemplo que no tiene nada que ver con lo educativo, cuando rompen esta luz y fuerza del centro, ¿cómo le hicieron? Pues primero empezaban a llegar los pagos excesivos, ¿no? En el recibo de la luz, había estos apagones, la luz ya no llegaba, no había quien reclamarle, y entonces poco a poco se va convenciendo a la gente. ¿Ves cómo esta empresa del Estado no funciona? Bueno, pues de la noche a la mañana, entonces se extingue y como por arte de magia, también de la noche a la mañana surge una nueva empresa que ya trae en la mano la solución. Esta es la fórmula favorita del neoliberalismo, que consiste en entrometerse, en hacer obsoletas las cosas, en hacer que no sirvan, en hacer que no funcionen bien. Luego de esto convencer a la gente, convencerles de que no funcionan y finalmente ya tienen una fórmula que es la que sí va a funcionar. Yo recuerdo mucho el profesor Miguel Ángel García Álvarez, con quien pues tuve la oportunidad de trabajar también en esta facultad, cuando trabajaba en esta facultad. Él tiene un documento que justo expone y expuso sobre todo en la huelga del 99-2000, que es un documento del Banco Mundial, ¿no? De las estas formas hacia el nuevo milenio de la educación, en donde cita puntualmente, él descubrió esto, Miguel Ángel, y lo comparte muy bien. Había un intento del Banco Mundial de que para el nuevo milenio la educación ya fuese una mercancía de mercado con costo, así, tal cual. Y entonces ahí es donde se hizo el enfrentamiento, ¿no? En la huelga del 99. ¿Qué es lo que se lucha? ¿Por qué luchamos? Siempre decimos, ¿no? Esto de la lucha. Luchamos por una educación pública, gratuita, de calidad. Entonces, gracias a esta defensa que se hace en la huelga del 99, pues se defiende la educación pública y gratuita. Y bueno, ahí era donde estaba el ataque, ¿no? Era un ataque completamente cantado, directo, y eso fue lo que lo pudo frenar. Ha habido, entonces, no pudieron ahí, con estos aspectos, son tres: pública, gratuita y de calidad. Con estos aspectos de la pública y gratuita, el 99 lo frenó. Sin embargo, siguieron los aspectos hacia la educación hacia la educación de calidad. Un ataque después viene con la reforma educativa, bajo este pretexto de una supuesta calidad, de la supuesta evaluación docente, pues porque seguramente son malos docentes, son malas docentes. Hay que cambiar eso, ¿no? Hay que quitarles, hay que echarles. Y bueno, pues por ello, desde luego una docente, pues en ningún momento nos podemos oponer a una evaluación educativa. Eso es algo que a veces en las aulas se evalúa cada semana al estudiantado, a veces a diario. Bueno, al menos una vez al semestre tenemos que tener esa retroalimentación para saber si estamos haciendo clic. Sin embargo, van metiendo este tipo de cosas, pues como una manera disfrazada de ejercer la represión académica. Actualmente en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, existe esta situación de que tú no estudiaste en esta Facultad de Ciencias el posgrado, entonces yo prefiero que alguien que estudió afuera de la Facultad de Ciencias el posgrado venga a dar clases a la Facultad de Ciencias, ¿no? Este tipo de pretextos son que los van metiendo para ir sacando gente, ¿no? Ir sacando gente. Y entonces, en la precarización docente, y aquí es donde viene la situación de la inestabilidad laboral. Esta situación de la inestabilidad laboral, que está ya bastante bien incrustada,
Pues precisamente es lo que ataca el aspecto de la calidad educativa. Hace un momento Paco mencionó esta situación de los periodos de angustia. Yo también he pasado por esos periodos de angustia antes de que nos despidieran. Eso, para empezar, fue una cosa angustiante, pero sin embargo, antes de que ocurran esas cosas, cada que un profesor o una profesora batalla al inicio del semestre, se va a abrir el grupo, se va a abrir la ayudantía, no va a estar esto, no sé qué va a pasar. Es tiempo para empezar a jalar estudiantes, es tiempo que perfectamente bien se podría invertir en preparación de las clases, preparación de clases de calidad. Entonces, es por ello que debe de importar, debe de interesar muchísimo esta situación de que el personal docente no esté pasando por este tipo de cosas, no esté pasando por este tipo de pagos en donde no me alcanza el pago de la universidad pública para poder preparar la clase y tengo que salirme de la universidad a buscar la papa en otro lugar. Y ahí es donde viene el círculo de la inestabilidad. Y este círculo de la inestabilidad precisamente es, pues, de amor al arte no se vive, de promesas, de que en algún momento la universidad va a estar mejor, que es lo contrario, la realidad es lo contrario. No se vive de esas promesas, se tiene que salir en ocasiones. Es donde no tengo las condiciones dignas de trabajo aquí en la universidad, pues las tengo que ir a buscar afuera. No hay la estabilidad laboral aquí, pues lo tengo que buscar afuera. No me pagan bien aquí, pues lo tengo que buscar afuera. La misma dirección de la Facultad de Ciencias, cuando rescindieron la plataforma de Ciencias TV que está trabajando en este momento, y ahí le damos un saludo a toda la gente en todos los países que están viendo esto, el mismo director, ¿no? Vete a ganar dinero con tu canal allá afuera de la universidad, mencionó en una de las transmisiones. Es lo que hay de fondo. ¿Y por qué se da esta expulsión? Ahí, por ejemplo, el estudiante de Cotitlán, Mario Mendoza, está expulsado. Nosotros estamos rescindidos. El compañero que hace un momento estuvo en la plática, Misraim, a cada rato le han estado tratando de levantar actas administrativas como trabajador universitario para poder tratar de echarlo. Y estas políticas expulsoras de la educación obedecen a estos intereses económicos, a estos intereses de ir mercantilizando la educación, de hacerle una mercancía pues con carácter ¿no? Con carácter de que tenga un valor. Todas estas salidas, de hecho, justo una de las salidas principales usuales de los docentes de asignatura es irse a buscar otras alternativas a las escuelas privadas, Entonces, pues ahí es donde seguramente, como los ataques que han ocurrido del 99, como este ataque de la precariedad docente, en donde si nos vamos todos los docentes, pues en algún momento esto ya se va a quedar con pocos docentes, sin docentes de asignatura, con docentes de asignatura maltratados, estresados, angustiados. Quizá como en el caso de la extensión de Luz y Fuerza del Centro, pues alguien ya tenga por ahí alguna fórmula alternativa a la educación pública, que de hecho no es casual. Varias de las personas vinculadas a partidos políticos, alcaldes, gobernadores, expresidentes, este tipo de situaciones, pues tienen escuelas privadas, ¿no? Tienen escuelas privadas en donde tienen este tipo de intereses. Hay intereses también hasta con los exámenes de admisión. Y pues bueno, siempre hay que exigirle al gobierno el mayor presupuesto posible, pero también es cierto que una de las cosas que daña esta situación y es motivo de la inestabilidad laboral, pues es la burocracia que hay al interior. Y esta burocracia que hay al interior está coludida con una burocracia sindical. En el caso de la UNAM, esta burocracia del contrato colectivo de APA-UNAM, que definitivamente todo lo que ha establecido va de la mano con estos intereses mercantiles de una educación neoliberal. Este contrato colectivo de APA-UNAM ni siquiera paga el teletrabajo, que están obligados y mandatados por ley a hacerlo. No está esta continuidad en el trabajo. La figura del personal de asignatura no velan por esta figura, no velan ni siquiera por la basificación. Eso es lo mínimo del personal de asignatura por promoverles, e incluso dice, ¿no? El contrato colectivo, pues, si quieres una basificación, una plaza, pues ahí está ahí está el concurso de oposición, ¿no? Tú puedes solicitarlo y te lo abro hoy mismo, nada más que hoy mismo te hago una evaluación educativa ad hoc, porque en el contrato de APA-UNAM
y que está en manos de la universidad, dice que es facultad de las direcciones de cada escuela, instituto, facultad, decidir, y consejos técnicos, un jurado para evaluarte, un jurado a modo. Y pues ese jurado a modo, si te llevas bien con el director, con la directora, pues definitivamente te van a promover en la mayoría de los casos. Por ello es que el personal académico de asignatura no quiere que se abran esos concursos de oposición, porque te tachan de que no sabes dar clases por este jurado ad hoc que existe. Eso lo conocemos. Y tienen también una cláusula, APAUNAM, en donde dice que si te califican no apto para la docencia, pues ya no te dan contrato. Entonces, esto es lo que creemos que está de fondo. Y bueno, pues esto de que no se pierden los derechos, o se pierden los derechos más bien si no se legitima el contrato, pues lo hemos visto en varios lugares. Y finalmente en el movimiento de UNAM No Paga se demostró que esto de la pérdida de derechos, pues es también una falacia. El principal derecho de toda persona trabajadora es el derecho a su salario, y en el UNAM No Paga se demostró que ni siquiera tenemos derecho a que se nos pague en tiempo y forma. Y bueno, muchas cosas más. Le doy la palabra a Efraín. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, un saludo a toda la gente que está siguiendo este evento, cuyas pláticas son para informar a la gente de la precaria situación laboral que tenemos muchos docentes, sobre todo los que son denominados docentes de asignatura. Para toda la gente que tal vez no esté oyendo, sí tenemos que decirles que hay dos conjuntos básicamente de académicos. Uno son los que tienen un nombramiento de tiempo completo, que pueden ser ya sea profesores o técnicos, en algunos casos académicos, pero tienen un nombramiento. Y bueno, pues este conjunto de personas gana pues bien, a comparación del otro conjunto de académicos que pues son más de 30,000 en esta UNAM, y es el conjunto de profesores de asignatura y ayudantes. En algunas escuelas, como en ciencias, este conjunto de académicos da más del 80% de los cursos que se dan. Y es importante que la gente sepa de esta distinción, porque cuando uno entra a la universidad, pues a todos los profesores los ve uno igual. Y ya después te vas dando cuenta, pues que hay unos profesores que salen corriendo de la clase y no los vuelves a ver porque tienen que ir a trabajar a otros lugares. Y hay otros profesores que tienen algún lugar en alguno de los departamentos de matemáticas, de biología, de física, y esos profesores están o deberían de estar más tiempo aquí en la universidad, en la facultad. Bueno, entonces esos son los tipos de profesores que hay. Y esta plática pues va encaminada a mostrar la débil situación. Es una débil situación como si te pusieran a caminar en ahí si no eres malabarista, sobre un hilo de metal, por ejemplo, pues te puedes caer en cualquier momento. Pues así es en la analogía, la situación que ponen las autoridades, la burocracia dorada, sobre estos 30,000 profesores, que básicamente es una figura de profesor desechable. ¿Por qué de profesor desechable? Porque cada semestre firmas un nuevo contrato. Entonces, pues han de saber que después de un cierto número de años que uno trabaja en algún trabajo, tiene derecho a que cierta parte de ese salario te la lleves en una jubilación. Entonces, bueno, pues son 30 años, por ejemplo, en este ámbito académico. Y entonces, pues el profesor de asignatura te pueden decir que no te dan grupos a lo largo de esos 30 años en cualquier momento. Entonces, así es la analogía de este cable que tienes que ir caminando sobre él. En cualquier momento te puedes caer, ya sea al principio, en medio o al final, suponiendo que ya vas a cruzar. Y ha habido casos en los cuales, faltando un año o dos para llegar a los 30 años, no les dan grupos y se vuelve básicamente una tragedia. Pues imagínense, si ya estás cerca de que te jubiles, pues te dejan a un lado. Bueno, pónganse en
así ideen la situación en que sean profesores de asignatura. Este es un buen ejercicio también para los profesores de tiempo completo porque pues, no se ponen la ropa del profesor de asignatura y entonces fácilmente dicen, pues si ya saben cómo es la UNAM, si no les gusta, busquen trabajo en otro lado. Pero bueno, esto de lo que estamos peleando en el movimiento UNAM no paga, que por cierto hay que decir que surge aquí en la Facultad de Ciencias bajo situaciones muy adversas porque había pandemia. Se pudo, cerca de 30 escuelas, se pudo hacer lo que estuvo al alcance. Pues hubo protestas virtuales, paros virtuales en cerca de 30 escuelas y creo que se dio a conocer esta inestabilidad, este caminar que tenemos que sufrir los profesores a lo largo de esta hilo de acero y que te pueden tirar las autoridades en cualquier momento. Y además los bajos salarios. No sé si sepan, tal vez ahora con este aumento que van a dar, subirá unos 30 pesos, pero a la quincena, por dar un curso a nivel universitario, pagan hasta el semestre anterior 850 pesos. Tal vez ahora van a pagar 880. Ese va a ser el gran aumento. Este es el salario base que dan y tenemos que decir que ese salario base es el que te llevas a la jubilación. Entonces yo los llamo a la reflexión. Hemos preguntado aquí con los académicos que están presentes, 4 cursos de nivel de la Facultad de Ciencias, nivel universitario, ya no tendrías tiempo para realizar otra actividad. Bueno, pues el salario base sería de 850 por 2, 1,700 por 4, 6,800 pesos al mes de salario base por una actividad de tiempo completo. Eso es lo que vale para la universidad el salario base. Te rellenan con un vale de despensa de 1,500 y algunos otros rubros que si lo sumas andas en 8,000, 8,500 pesos al mes. Pero eso ya sería del salario total. Pero dense cuenta que además de la inestabilidad, pues están las cosas así medio turbias, porque si tú te jubilas, nomás te llevarías 6,800 pesos al mes. Entonces, la cuestión es, eso es lo que vale para la UNAM, que recibe 53,000 millones de pesos al año, prácticamente, la actividad de un docente de tiempo completo. O sea, que te vayas con una pensión de 6,800 pesos al mes por una actividad hipotética de 4 cursos que nos eches de tiempo completo. Oigan, pues básicamente estas tarjetas que está dando el presidente, casi te dan eso. Entonces, pues sí está gruesa la situación. Y bueno, creo que esta inestabilidad, imagínense que además a lo mejor ni llegas a esa situación. O sea, te pueden rescindir tu contrato a lo largo de todos estos semestres, a lo largo de 30 años. Por ejemplo, en mi caso, ya después de que estamos elaborando la demanda, yo di 63 cursos. Entonces, había 63 oportunidades de que te dijeran adiós. Y también quiero denunciar, antes de que se acabe este corto tiempo que tenemos, que la gente que dice a quién le van a asignar curso y a quién no, ejerce cada semestre una posible represión política disfrazada de académica. Es decir, muchas veces no queda claro por qué no te dieron curso, pero resulta que si dices cosas que no les gustan a las personas que tienen el poder, pues quedas ahí marcado y entonces pues te pueden sacar así algún argumento académico comodín para decirte por qué no te dieron curso y por un motivo académico no te renuevan el contrato, según ellos, cuando en realidad es político. Entonces, por otro lado, hay gente que es cercana a las personas que laboran en las comisiones de asignación de cursos o a las personas que tienen el poder en los distintos departamentos y tienen a veces hijos o sobrinas o familiares, y de repente acaban sus estudios y ya tienen un curso o 2, o sea, ya son profesores de un curso de 2, lo que no pasa para la mayoría de la gente. Entonces, pues sí, hay que decir que lamentablemente, dado esta condición del contrato colectivo de trabajo, que es
le pone en charola de plata a quienes ostentan el poder, a la burocracia dorada de las distintas facultades, o feudos, como decía otro ponente, pues a que cada semestre te puedan aplicar una represión política disfrazada de académica, independientemente de lo bueno que seas. Y también con esto quiero cerrar, sí llamo a la reflexión de que los profesores de asignatura fácilmente te muestran un argumento académico para ya no renovar tu contrato, y quiero dejar a la reflexión lo siguiente: ¿qué tanto es permitido que puedan usar esto para hacerte a un lado? Digo, sabemos que debemos de echarle ganas al trabajo y todo, pero pues o sea, puede uno cumplir el trabajo de muchas maneras satisfactoriamente. Entonces, con estos argumentos académicos básicamente te dejan en una especie de situación en que si no eres de excelencia y que fácilmente puedas demostrar que todo lo cumples y que todo lo sabes, pues te hacen a un lado. Y eso, pues, como que va en contradicción con los derechos laborales, viola los derechos laborales, y entonces tenemos que reflexionar y no permitir que en nombre de lo académico te hagan a un lado semestre tras semestre. Y bueno, yo eso es lo que quisiera decir de esta inestabilidad laboral, y decirles a los estudiantes que esto lo vivimos cada semestre, y también a los profesores, a los investigadores que viven a lo mejor en unos universos paralelos, que no se dan cuenta de ese sufrimiento que están diciendo, porque ellos a lo mejor tienen asegurado su siguiente semestre, su empleo, su aguinaldo. Y bueno, finalizo nada más diciendo que seguiremos viéndonos, seguiremos haciendo labor aquí académica, a pesar de que a la burocracia dorada creen que con unas denuncias fabricadas van a cortar trayectorias académicas, etcétera. Pues no, aquí seguiremos. Ciencias TV sigue, y con eso terminamos. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, ya, nada más una puntualización ahí. En esta cuestión de la estabilidad laboral que se menciona, precisamente con estos argumentos académicos, lo que decía al principio también, ¿no? Pues es que en realidad la misma institución debería de fomentar, ¿no? El hecho de que uno pudiera, pues, alcanzar, ¿no? Mejorar, ¿no? Tener cursos, o sea, decir, bueno, a ver, tú llevas 5 años trabajando aquí y, bueno, no tienes, no sé, el doctorado, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues vamos a apoyarte, ¿no? Como lo hacen otras instituciones, como lo hacen en otros trabajos, ¿no? En otras instituciones o trabajos, hay trabajos donde te pagan cursos, hay trabajos donde te promueven, hay trabajos, ¿no? Y bueno, es también parte de uno, pero si regresamos a esta parte de que necesitamos salir al campo laboral a buscar otras formas de poder trabajar, pues también uno se pregunta en qué medida puedo seguir avanzando en lo académico, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ir mediando estas situaciones? Sobre todo pues, cuando, por ejemplo, estamos hablando de becas que son de alrededor de 12,000, 13,000 pesos y que en la realidad pues, no alcanzan para sostener una familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, necesitamos que el contrato colectivo, necesitamos que los sindicatos, necesitamos algo que nos respalde como trabajadores y que nos ayude a promovernos en ese sentido. No es simplemente decir, bueno, tú ya pues nada más acabaste tu maestría y ya no pudiste más, pues llégale de aquí. Pues claro que no, o sea, así no va la situación y así no es la situación en los trabajos, ¿no? En fin. Sobre esa discriminación, así nada más rápidamente, la beca de maestría, ¿alguien sabe cuánto cuesta una beca de maestría? ¿Cuánto te dan? ¿Como 12, 13? ¿Alguien sabe? Aproximadamente 13,000 pesos. Ya lo aumentaron, creo que 14. Bueno, 13, 14. No importa, pero fíjense que esto es así muy relevante. No estoy diciendo que le bajen la beca a los estudiantes de maestría, pero al contrario, si comparamos esos 13,000 pesos que a lo mejor te dan por una actividad de tiempo completo para desarrollar los estudios de posgrado a nivel maestría, imagínate pues que a lo mejor compares esos 13,000 pesos con la actividad de dar 4 cursos a nivel universitario.
pues la verdad son actividades comparables, porque preparar una clase, como diría Richard Feynman, pues para dar una clase tienes que saber bien las cosas y bueno, pues el estudiante de maestría pues, está intentando aprender bien las cosas y das las clases, pues se supone que tienes que manejar las cosas. Bueno, a lo que voy, pues comparando esa actividad de tiempo completo, a un estudiante de maestría le dan 13,000 pesos y a un profesor dando 4 cursos andarían dándole 8,500 pesos al mes. Es otra prueba más de cómo es esta discriminación. Pero además, si es que le pudiera dar, porque hay que hacer énfasis en esta facultad, no se puede dar más. Ok, o sea, dice Francisco que no, nada más te dan 2 cursos. Sí, efectivamente, nada más te dan 2 cursos, pero las autoridades universitarias son muy elusivas, muy mañosas. Entonces, las autoridades universitarias te dicen, ay, ¿qué querías, profesor Francisco, si nomás das un curso? ¿Quieres vivir dando un curso? Y así se quieren lavar las manos. Entonces, este ejercicio de preguntar con cuántos cursos tendrías una actividad de tiempo completo, y la gente cuando dice 4, es una manera de poder hacer esta comparación de lo que se recibe por una actividad de tiempo completo, porque parece que se van a tomar unos cursos de argumentos para salirse por la tangente, y en resumen, pues es que las autoridades tienen un conjunto de profesores que, digo, no es exactamente una esclavitud, pero digamos que estamos más cerca de la esclavitud que los otros profesores, en el sentido de que el 75% de los cursos los dan los profesores de asignatura, y para la burocracia dorada, pues los profesores de asignatura no son dignos de una profesión, como bien dijo aquí nuestro grandioso director, que pues discrimina, así como la burocracia dorada, a 75% y en ciencias al 80% de los académicos. La burocracia dorada, cerca de 200,000 pesos, además sin tomar en cuenta estímulos del SNI, etcétera. Hay algunos que incluso cobran en otros lados también. Bueno, nada más igual para precisar, son 4.5 UMAS, unidades de medida de actualización, el pago de la beca de CONACYT, son un poco más de 14,000 pesos actualizado. Y sí, no es para bajarles la beca, ya se las bajaron en el sexenio pasado de este reformador de la educación, Peña Nieto, que ni siquiera es capaz de citar 3 libros y hasta la tesis estaba plagiada. Bueno, pues la reforma educativa no solo era para la SEP, también era a otros niveles. Antes eran 4.5 salarios mínimos, con esto de las unidades de medida de actualización se les baja. Y en el caso de la inestabilidad, lo que quería comentar de la inestabilidad laboral en la UNAM, también tienen que saber que quienes dictaminan este tipo de si se te van a dar estabilidad laboral o no, quienes dictaminan estos salarios del rector, quienes dictaminan cómo poder tener las promociones, a ver si ya ahora sí puedes tener trabajo fijo y estable, son gente que tiene trabajo fijo y estable, son personas de tiempo completo. El rector es una persona de tiempo completo, los directores de las escuelas y facultades, de hecho, por reglamento, para poder ser director o directora de cualquier escuela, facultad, instituto, tiene que ser una persona de tiempo completo. Y ahí es donde quien preside el consejo técnico, que son estos directores, pues son en donde dictaminan si vas a ser o no personal de tiempo completo. Esto para poder obtener la basificación y poder obtener una estabilidad para el 75% del personal de asignatura es atroz. O sea, es un estado muy de indefensión, porque que puedas encontrar a alguien de tu misma condición de trabajo inestable que pueda meter las manos al fuego por ti para otorgarte la inestabilidad, no hay. No hay. Eso únicamente va a ser con una unión del 75% del personal académico de asignatura que vele por sus propios derechos, que luche por ese contrato, que luche por sus propias mejoras salariales. Son nuestras propias condiciones salariales, las del 75% de asignatura. Si nos vamos todos, esto se cae a pedazos. Entonces insistimos en que pues, se les invita a esta oportunidad muy importante en este momento de decirle que no a este contrato, que ya estuvo bien, ya expuso el profesor Fernando hace rato, lleva más de 40 años esta asociación gremial, casi club de golf. Pues que no, definitivamente no. Algo más que quiero decir rápido. En la analogía que les acabo de decir, ilustra mucho porque supónganse que ustedes van siguiendo el camino que imponen las doctrinas educativas.
de maestría, la acabo, mi doctorado la acabo. Entonces te van dando una beca cada vez más grande, 13, 17, 18, no sé cuánto ande, postdoctorado, en fin. Bueno, lo que hay que decir es que puedes acabar el doctorado y concursas y no tienes trabajo. Y ya eres capaz, ya pasaste toda esa, es como, la idea que yo me hago es que como en las caricaturas tienes un perro que va persiguiendo un hueso que lo van moviendo y ahí vas atrás de ello. Pero entonces cuando acabas estas becas y no tienes trabajo, imagínate, o sea, para que vean cómo está la figura de profesor de asignatura. Pues, ¿qué dirías? Bueno, ya no tuve plaza este semestre, pues aunque sea pido cursos. Suponte, como dice el profesor Francisco, te den 4 cursos. Entonces, de tu beca de casi 20,000 de doctorado que ya acabaste, regresas a ganar 8,500 pesos. Eso demuestra cómo tienen la figura del profesor de asignatura básicamente como un esclavo. Y entonces, pues nadie quiere ser profesor de asignatura. Por eso, pues para la burocracia dorada, ser profesor de asignatura no es una profesión, tal vez es una especie de calabozo ahí de castigo, en donde está el 75% de los académicos en la UNAM, pero dense cuenta cómo no encaja, es así como un conjunto de esclavos que están y ni los mencionen, porque aquí la crema innata de la burocracia dorada, los que salen ahí en la Gaceta UNAM, pues sí ganan casi 200,000 pesos al mes, pero los que están en las calderas, como decía el compañero Misraim, pues ahí están. Y luego imagínate, vas así en el camino donde todavía cree uno que la vida y la universidad es buena onda, acabas el doctorado y de repente no puedes quedar en ningún lado y te toca ir a las calderas. Pues no, hombre, es una crisis existencial ahí a ser el esclavo. Pero entonces lo que tenemos que hacer, y con esto acabo esta parte, que cambiar eso. Y bueno, sin defender, porque luego me dicen algunos compañeros que si yo soy fan de AMLO y eso, pero bueno, hasta el presidente ya les está diciendo a la burocracia dorada que los profesores de asignatura tienen que ganar más. Bueno, ¿qué tiene que pasar? La universidad es autónoma para lo que les conviene y cada revisión salarial perdemos. Esta vez nos van a dar el 4% de aumento al salario y la inflación estuvo en 8. Ah, pero espérate, otro 2% te lo echamos en tu vale de despensa. Sí, pero pues a la hora de que te jubilas, te van tomando cada año, tienes pérdida y pérdida y pérdida, y los estudios dicen que deberíamos estar ganando alrededor de lo triple. Eso es tener un salario justo. Y si te dan un curso y tienes otros 2 o 3 trabajos, está bien, pero por ese curso deberías estar ganando lo triple, o por 2, o por 3, o por 4, pero entonces por 4 cursos tendrías que andar ganando 20 y tantos mil al mes y no 8,500. Eso es lo que estamos luchando, eso es lo que se impulsó en el movimiento UNAM No Paga, eso es lo que no quieren que se escuche, y por eso la burocracia dorada más fácil nos fabrica denuncias y una cortina de humo para poder ejercer la represión política y hacernos a un lado, pero pues aquí seguiremos. Pues gracias, camaradas. No sé si alguien tuviera una pregunta así del público. Si no, pues vamos a pasar a la siguiente. En un momento volvemos. Esta siguiente plática es del compañero Mario Mendoza, estudiante, que también ha tenido complicaciones con esta cuestión de las represiones. Y bueno, en un momento nos tendremos la charla. Tendremos una pausa de 2 a 3 para comer y regresamos con la compañera Mariana Morales, profesora de la Facultad de Economía, y el licenciado Humberto Oseguera, que nos va a platicar más respecto al contrato colectivo de trabajo. Gracias por acompañarnos, gracias a los que nos están escuchando. En un momento volvemos.